Bueno, las finanzas son esa rama de la economía que se ocupa de las decisiones financieras básicas. ¿Cuáles son esas decisiones financieras? La decisión de inversión, la decisión de financiarse y la decisión de gestión del riesgo y por otro lado también lo que sería la compensación del capital, porque hay que recordar que quien coloca dinero para realizar un emprendimiento lo que busca es obtener una ganancia a partir de esa aplicación de fondos y por lo tanto es muy importante establecer, analizar y de alguna manera racionalizar lo que es ese proceso de compensación del factor de capital aplicado para la realización de una cierta actividad. ¿Cómo ha evolucionado las finanzas en el tiempo? La verdad es que finanzas, decisiones intertemporales nos acompañan a lo largo de toda la historia de la humanidad. Uno puede estar eligiendo determinados hitos en esta historia que implicaron un avance importante en lo que fue el desarrollo de esta área, de este espacio dentro de la economía. Uno puede remontarse al tiempo de los romanos y tomar como por ejemplo lo que es el contrato de fiducia o de confianza, para remarcar que en ese momento, en ese periodo de tiempo de la historia, esa institucionalización de ese cambio hacia lo que es el derecho romano permitió avanzar considerablemente en lo que son las decisiones de, por ejemplo, administración de una cartera de inversión, la administración de activos, que estaría comprendido dentro de lo que serían las decisiones financieras básicas si uno lo ve en un aspecto un poco más profundo que lo que es la decisión de inversión. La administración de los activos en tiempos de los romanos implicaba en muchos casos una delegación a terceros para poder hacer que esos terceros administren los bienes mientras que quien tenía derecho hereditario o quien era el propietario de esos bienes estén ausentes. Hay que recordar que en ese periodo de tiempo la mujer era delegada y un hombre era el primogénito, el único que podía heredar los bienes de su familia, lo cual implicaba que si esa persona no estaba presente en ese momento, por ejemplo, porque estaba cumpliendo una de las obligaciones que tenía un ciudadano rosario, que era cumplir para lo que era Roma en el ejército, bueno, tenía alguien al quien se le delegaba esa tarea de administración hasta que esta persona podía nuevamente presentarse y cumplir esas funciones de administración de bienes, o hasta que un heredero pequeño pueda llegar a una cierta edad que pueda administrar sus bienes. Después podemos pasar mucho más hacia, por ejemplo, lo que es el tiempo de las cruzadas, ya estamos hablando de un siglo XII, en donde se da una acumulación importante de factor capital en manos de una entidad, lo que es la Orden del Temple, que realmente pasó a ser quizás el mayor propietario de activos en Europa durante ese periodo de tiempo, que fue hasta lo que es el siglo XIII, por el simple hecho de que primero se pensaba que todo hombre en Europa debía, aunque sea, participar una vez en una cruzada. De alguna manera eso es lo que me aseguraba la vida posterior. Y desde el punto de vista patrimonial, esta gente resignaba su patrimonio y se la pasaba a lo que era el orden del temple. Ahí estaremos viendo una gran administración de activos. Por otro lado, esos activos podían ser prestados temporalmente a quienes lo requerían, al mismo tiempo de que se da la generación de las cruzadas, todo ese proceso de lo que es las distintas cruzadas que se dieron. Existe la formación de los distintos estados nacionales, estados que debían financiar lo que era la existencia de un ejército pago, y eso por otro lado implicó endeudamiento de esos estados hacia la Orden del Temple. Hasta podemos decir que para 1300 el primer gran default lo dio el Estado francés, que no podía pagar sus deudas y de alguna manera se logró que Clemente V decida catalogar a la Orden del Temple como de herejes, y ahí es donde se terminó el no pago de la primera gran deuda. Pasamos mucho más hacia adelante a lo que sería
tiempo del mercantilismo. En el mercantilismo, en ese periodo que va entre 1492 y 1776, o sea, el descubrimiento de América, el libro de Smith de la riqueza de las naciones, uno puede encontrarse que se dio un gran proceso de acumulación de capital, seguimos acumulando capital, y al mismo tiempo la conformación de las distintas instituciones que son propias del capitalismo moderno y que permitieron la superación de ese periodo de tiempo que era bastante restrictivo, el mercantilismo, a uno superador que fue el capitalismo. Estoy hablando de la formación de las sociedades anónimas, la conformación de las distintas entidades que se ocupaban del aseguramiento de los bienes o incluso hasta de las personas en el exterior, en lo que son esos viajes que se debían realizar hacia las colonias. Estoy hablando de las aseguradoras e incluso también lo que son las bolsas con los mercados de valores. Todo eso permitió justamente un gran avance en términos de finanzas, cualquiera diría ahí las bolsas, las distintas sociedades, etcétera, son propias del capitalismo moderno. Bueno, pero se conforman en el pasado durante lo que fue el periodo restrictivo previo a lo que es el liberalismo, que es el mercantilismo. Después ya pasando mucho más, podemos ubicarnos, por ejemplo, lo que es la crisis del 30, y un avance importante se dio a partir de esta propia crisis, por el simple hecho de que una de las razones de la crisis es la falta de información y el problema de la asimetría de la información, que se daba por el hecho de que los inversores minoritarios no conocían la información real sobre las empresas, porque faltaban auditorías, porque no había una comunicación de los hechos relevantes a los mercados en forma de tiempo real. Obviamente estamos hablando de un tiempo de 1927, 1928, se dio una gran burbuja especulativa. En un momento el mercado se sinceró, bajaron mucho el precio de los activos, muchas empresas perdieron todo su valor casi en el mercado bursátil, muchas personas que habían invertido en ellos perdieron su dinero invertido en el mercado bursátil, y surgió el acta del año 31 en donde se establecieron las pautas de generación de información que son aplicables hoy casi en los mercados de capitales. Eso sería, por ejemplo, que sería la auditoría continua de parte del mercado sobre las distintas empresas, la obligatoriedad de suministrar los hechos relevantes, la existencia de un trustee, lo que es la necesidad de presentar balances con distintas auditorías. Todo esto permitió otra vez restablecer algo de la confianza en el mercado de capitales, y es un hecho que uno podría ubicar como un hecho importante en lo que es la evolución de las finanzas, llegando a la década de los 70, en donde en la década de los 70, inicio de los 70, dos investigadores encontraron una fórmula matemática que los hizo ganadores del Premio Nobel de Economía, la fórmula Black-Scholes para evaluar derivados financieros, y ahí pasamos a otro mundo dentro de las finanzas, que es el de la cobertura de riesgo. Estamos hablando de que una fórmula matemática permitió ponerle el valor a los distintos derivados financieros. Nos concentramos en lo que son opciones, esas opciones serían cola europea, pero después aplicable también a lo que son las opciones de tipo americano. Para hacerlo simple, estamos diciendo de que los derivados financieros son instrumentos que permiten la gestión del riesgo. Esos derivados financieros, si no tienen un valor de alguna manera calculable, es muy difícil de que se los pueda transar y es difícil que haya mercados fluidos o líquidos para esos derivados financieros, pero si consigo algún tipo de valor matemático con una cierta metodología que lo hace confiable, es más fácil que distintas personas, incluso siendo neófitos sobre el tema y teniendo la información necesaria, o mejor dicho, los datos necesarios, la transformen en información que permita evaluar un activo financiero y saber si está caro o barato, o incluso cuál es el valor aproximado. Ha permitido la fórmula de Black-Scholes el desarrollo del mercado de derivados financieros en forma extraordinaria. Podemos pensar a mucho más en la historia y entrar en un último quizás hito desde el punto de vista parcial que estamos presentando ahora en lo que es la evolución de las finanzas, y sería la crisis subprime, la crisis del año 2008, que llevó a la economía mundial el año 2008-2009 a una profunda recesión,
Esto ha implicado, por un lado, lo que es el cese de ese desarrollo ininterrumpido de lo que son los derivados financieros sin casi controles internacionales, una necesidad de analizar cómo se ha dado la evolución en lo que es los mercados de capitales, poner un freno a lo que es el descontrol en esa evolución ininterrumpida y reorganizar lo que es el marco institucional para poder seguir avanzando en lo que es la tarea máxima que debería cumplir un mercado, que es el lugar de encuentro de oferentes y demandantes de algo, pero que ese algo, por un lado, sea un producto genuinamente generado y de alguna manera también un producto que, salvo algunas excepciones, tanto oferentes o demandantes puedan entender cabalmente cuál es su valor implícito. En eso está el mundo en este momento. Hay grandes instituciones que han seguido avanzando en lo que es ese tipo de arreglo. Entidades supranacionales de crédito como el FMI han tomado un papel importante desde hace ya años tratando de colaborar en lo que es esa reorganización del mercado de capitales internacional. De alguna manera acá hemos hecho un raconto muy rápido de lo que son distintos hitos que han llevado a lo que es la evolución de esta rama de la economía que se ocupa de decisiones intertemporales, que son las finanzas.